qué bueno volver a saludarles, volver a saber un poco de ustedes a través de esta cámara y siempre recordarles que ustedes son únicos, que ustedes son auténticos, que son muy especiales y que definitivamente pues están llamados a hacer grandes cosas. Nunca se desanimen, sigan detrás de sus sueños, de sus anhelos y de sus metas. Y por favor recuerden siempre disfrutar la vida, ser felices y nunca pensar que la vida fue diseñada para que uno estuviera mal, ¿verdad? Muchas de nuestras acciones a veces nos hacen caer en errores y a veces estamos mal, pero definitivamente hemos sido destinados para ser felices, así que sean muy felices. Hoy quisiera compartir con ustedes ya una de las últimas lecciones porque ya hemos avanzado y pues todo aquel que ha estudiado, ha trabajado va a tener de verdad un gran regalo, ¿verdad? Y es que va a descansar pronto, ¿verdad? De todas las actividades académicas. Entonces llegamos a las últimas lecciones y esta es de democracias y totalitarismos, la Segunda Guerra Mundial. Voy a utilizar tres inteligencias que son la intrapersonal, la interpersonal y la lógica. Como ustedes recordarán, hemos visto algunos pormenores de la Primera Guerra Mundial y veíamos el Tratado de Versalles, que prácticamente era que el perdedor, en este caso Alemania, le pagara a los países ganadores pues en compensación por todo lo que se había invertido en la guerra. Bueno, Alemania no quedó satisfecho con esta decisión y de alguna manera iba por la revancha, ¿verdad? Ustedes nos recordarán, ¿verdad? A Adolf Hitler, que fue, diría yo, el caudillo o el monarca de esta revolución o esta Segunda Guerra Mundial. Y también recordarán que Alemania estaba dispuesto a todo, por expandir su territorio y por todo lo que venía, ¿verdad? Y empezó en Polonia. Así que dice que desde 1920, luego de la Gran Guerra, los gobiernos europeos implementaron diversos mecanismos para prevenir una nueva confrontación. Así, en el año 1925 se firmó el Pacto de Locarno, que ratificó el Tratado de Versalles, y 3 años después los países europeos firmaron el Pacto Briand-Kellogg, en el que los estados signatarios renunciaron a la guerra como medio de resolución de conflictos internacionales. No obstante, la consolidación de los regímenes fascistas en la década de 1930 cambió este anhelo pacifista debido a múltiples causas. En este caso de los regímenes fascistas tiene que ver con Italia y Alemania precisamente. Pero ¿cuáles fueron estas causas? Las crisis económicas del año 1930, más bien dicho del 29 al 30, la expansión territorial y militarista de los países fascistas, la ineficiencia de la Sociedad de Naciones, la SN, y la carrera armamentista desarrollada por las potencias fascistas. Recuérdense que a más armas, pues mucho más nacionalismo, pero también mucha mejor economía. Y hubo un largo camino hacia esta guerra. Dentro de algunas cosas que quisiera mencionar de la Segunda Guerra Mundial es que realmente los más afectados fueron los judíos, el pueblo judío. 6 millones de judíos, ¿verdad? Destruidos totalmente, los campos de concentración, diría yo, la forma como fueron torturados en la Segunda Guerra Mundial y realmente personas civiles que no tenían nada que ver con la guerra fueron enfrentados por ella misma. Países como Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica, Francia, también la Unión Soviética, Inglaterra y el norte de África en el Mediterráneo, que era parte de los aliados. Y también Estados Unidos, que entró en la guerra porque pues, Japón atacó Pearl Harbor. Entonces vemos ahí que esta guerra nos llevó a los límites del pensamiento humano, de la confrontación del ser humano. Y una de las cosas que yo resalto acá es que Hitler pues, fue un gran líder, pero su liderazgo fue negativo, ¿verdad? Muchos detalles y consideraciones los vamos a ver en la clase porque aquí no tenemos el tiempo, pero quisiera también que consideraran algunas consecuencias importantes de esta guerra. La primera de ellas es la amenaza de la bomba nuclear, ¿verdad? Que fue lanzada en Hiroshima por parte de Estados Unidos con el pretexto de terminar con la guerra, ¿verdad? Pero destruyó personas inocentes y dejó mutaciones y energía radioactiva en muchos lugares. También está las pérdidas humanas, que el conflicto bélico causó la muerte de casi 60 millones de personas alrededor del mundo. También hubieron consecuencias económicas para todos los países, tanto perdedores como ganadores,
y las consecuencias políticas e ideológicas, ¿verdad? Porque tras el fin de esa guerra, el mundo se dividió en dos partes, que de eso vamos a hablar en la siguiente clase, que es el inicio de la Guerra Fría, con dos bloques, ¿verdad? La Unión Soviética y Estados Unidos. Entonces, esas fueron algunas de las consecuencias. También, en este caso, quedaron los tribunales de guerra, que eran los encargados de alguna manera ponerle un juicio a esta guerra y a todos los que se confrontaron en esta guerra, y hubo un nuevo orden internacional, y para bien diría yo que en algo positivo, la creación de la ONU y la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948. Se terminó la guerra, pero grandes lecciones hay que comprender de esta guerra. El ser humano debe de encontrar un equilibrio y una paz permanente, que en mi parecer solamente Dios la puede dar. Así que chicos, vamos a ver más detalle de esto en las clases. Gusto volver a saludarles. Saludos a ustedes, a sus familias, un fuerte abrazo, que Dios me los bendiga mucho y nos vemos en una próxima. Hasta luego.